con todo y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, el economista de Ecoanalítica, el economista Alejandro Grisanti, y el hashtag que vamos a utilizar hoy es con todo y Grisanti, para que comparta con nosotros. Siempre nos gusta que estén con nosotros cerca para las preguntas que puedan hacer, y creo que deben de tener muchas. Bueno, Alejandro, tú eres experto en todo lo que es economía. Hablamos hace poco en el programa, ya se despejaron muchos de los escenarios. Ayer vimos a la rectora Tibisay Lucena, que anunció que 40% de participación. 41 y pico, casi 42%. Poco más de 8 millones de personas, según sus palabras. Y tú, que también eres experto en esto, ¿crees que fueron esos 8 millones o que como el voto podías votar sectorial y podías votar también por tu municipio, se podía multiplicar, se habrá multiplicado este voto y esos son donde salen esos números? ¿Qué piensas tú? Mira, cada votante, y lo había puesto en mi Twitter justamente ayer, que no esperaba que el CNE fuese a anunciar el número de votantes, puesto que la participación que vimos todos los venezolanos en las pantallas, de diferentes pantallas, tanto la de gobierno como las redes sociales, era una participación muy baja. Entonces, como a las 5 o 6 de la tarde comenté en mi Twitter diciendo, mira, yo creo que no va a haber un anuncio de cuántos votantes fueron, sino de cuántos votos, porque cada uno de los ciudadanos tenía por lo menos 2 votos, entonces posiblemente por ahí intentaban inflar un poco la cosa. Sin embargo, Tibisay Lucena anunció que había 42% de participación. Eso sí, definitivamente nos habla de número de personas, de 8 millones 100 mil personas. Mira, y yo creo que nadie de verdad en Venezuela comparte esa cifra, se digiere esa cifra. Cuando nosotros vimos al presidente, que lo pusiste ahorita, Pedro, celebrando en la Plaza Bolívar, era una Plaza Bolívar vacía. Se ha también viralizado un video desde atrás donde ahí no había ni 300, 400 personas. Entonces, ¿dónde estaban los 8 millones 100 mil personas que fueron a votar, que no fueron a festejar, a celebrar con su presidente en la Plaza Bolívar? Entonces, yo creo que es una elección que deja muchísimas dudas y que sigue manteniendo un camino y que sigue manteniendo una vía, porque aquí hay otro punto importante. El discurso del presidente Maduro ayer no fue un discurso de victoria, fue un discurso de batalla. O dialogamos o van presos. Medio que no esté conmigo, medio que hay que revisar. O sea, fue un discurso muy agresivo, de mucha confrontación, de mucho radicalismo, que creo que definitivamente no es la solución en Venezuela. Sí, bueno, yo quería hablar contigo también sobre las posibles sanciones. Hace poco leí un paper, un informe que tú hiciste, y después alguien hizo a dos manos, también colaboró, sobre las sanciones que pueden venir para Venezuela. Ya empezaron antes inclusive de que se llevara a cabo esta elección, porque sancionaron a 13 funcionarios públicos. Ahora le tocó al presidente, pero vamos por partes, porque yo quería comenzar por esa comparación que tú haces con las sanciones que aplicaron en Irán y que le fueron efectivas, que aquí se podría aplicar algo muy parecido. ¿Tú nos puedes hacer un resumen sobre ese escrito que tuvieron? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas importantes en el tema iraní. Uno tiene que ver con que las sanciones fueron graduales, y parece, todas las señales que uno recibe del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, es que también las sanciones van a ser graduales. En el caso iraní se dictaron casi 20 sanciones en 3 años. Es decir, 20 sanciones distintas en 3 años, con lo cual fueron buscando de alguna manera el lograr sentar, en este caso, al gobierno de Irán en la mesa de negociación para que desista de su plan nuclear. Entonces, lo primero tienden a ser graduales. Lo segundo, que es muy importante y que nos tiene que llevar a los venezolanos a una profunda reflexión, es que no deberíamos llegar allí. O sea, uno va entrando en ese tema de sanciones, al principio dice, bueno, esto es inofensivo, fue contra el presidente, fue contra el CFO, el jefe de finanzas de PDVSA, etcétera. Eso como que no nos hace mucho daño, o como que vamos a poder desviar esas sanciones, y al final lo que vas viendo es que se van profundizando y que después salir de ellas es muy costoso. De hecho, Irán, a pesar de que hace ya más de 2 años dejó su programa nuclear, todavía no ha salido del sistema de sanciones. Lo tercero es que no son solo sanciones contra Estados Unidos. Estados Unidos de una manera... Venezuela. Contra Venezuela, perdón, o no son solo de Estados Unidos contra Venezuela, sino que los Estados Unidos le pone a los países y le dice a los países, bueno, usted puede negociar con PDVSA, en el caso de que PDVSA llegase a tener sanciones, usted puede negociar con todas las empresas de los Estados Unidos, lo único que no puede hacer es negociar con ambos. Entonces, por supuesto, muchas de las multinacionales que pueden no ser americanas
entre negociar con PDVSA o negociar prácticamente con el resto del mundo o con la primera potencia económica del mundo, al final logran hacer esa coerción sobre las empresas. Ahora, Alejandro, me recordabas el otro día en la entrevista que tuvimos por radio, te quedó los funcionarios que habían sancionado, uno es presidente de PDVSA, Flores Malpica, también el presidente Bandes y hoy el presidente de la República. Eso significa que si se transa con estas personas no pueden firmarse acuerdos internacionales. ¿Cómo queda limitado entonces el país para hacer negocio? Mira, efectivamente las personas que están sujetas a sanciones, por supuesto, no se puede negociar con ellas. Pero nosotros no se puede negociar a plano personal como si fuésemos a comprar una casa o a vender un apartamento o alquilar. Aquí ellos están representando, en el caso de Simón Alejandro Serpa, él es el jefe de finanzas de PDVSA, es presidente del Bande y es la persona que ha venido ejecutando todos los nuevos financiamientos. Aparte de su posición en PDVSA, viene ejecutando todos los nuevos financiamientos, todos los nuevos contratos que se vienen firmando con China. Todo viene en cabeza, es como el gran zar de la finanza pública y él quedó inhabilitado. Entonces, la primera reacción incluso de los chinos es decir, bueno, ¿cómo hacemos ahorita cuando esta persona, digamos, no puede firmar un contrato, no puede influir en las negociaciones, no puede sentarse a negociar a pesar que no sea él el que firme? Entonces, aquí, digamos, entra en una situación que se hace muy difícil el tema operativo para el gobierno, puesto que las tres principales tomadoras de decisiones, como bien dijiste tú, Pedro, son Malpica Flores, Simón Alejandro Serpa y el mismo presidente de la República, desde el punto de vista económico, son los que están incursos hasta ahora en las sanciones. Mira, quiero aclarar algo muy importante porque muchos tuiteros van a empezar, pero ustedes se alegran por las sanciones. Aquí nadie se alegra por ninguna sanción. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque ya bastante grave está la situación de la economía venezolana. Y quiero que tú nos recuerdes si esto nos va a traer más inflación, si esto nos va a traer una caída en lo que es la producción, el Producto Interno Bruto, una caída en las reservas internacionales. Mira, Pedro, muy en línea con eso, lo he comentado y lo vuelvo a decir. La mejor noticia que podíamos recibir en Venezuela era que la Asamblea Nacional Constituyente hubiese sido suspendida de manera de alejarnos, de apartarnos del tema de sanciones. Todos los venezolanos sabemos que hubo diferentes negociaciones entre el gobierno y la oposición firme en lo mismo que ha pedido siempre, en liberación de presos políticos, en restitución de las garantías a la Asamblea Nacional, en eliminación de los inhabilitados y en eliminar o posponer por lo menos la Asamblea Nacional Constituyente. Durante toda la semana previa, después que escribí este artículo en Pro Da Vinci, a todos los medios le di la mejor noticia, lo mejor que nos puede pasar como venezolanos. Todos los venezolanos tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos para no llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, para no llegar a un resquebrajamiento constitucional y para no llegar a este tema de sanciones que nos puede hacer a todos los venezolanos pasar mucho más trabajo. Bueno, mira, es tan grave lo de las sanciones que no solamente nos afecta a nosotros como país, afecta a la región, afecta al mundo, afecta a los Estados Unidos, que es el que las está imponiendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos primero recibe 10% de las compras de ese petróleo crudo, pesado, que solo se puede procesar en las refinerías de los Estados Unidos. Ahora tendremos que buscar dónde refinarlo. Y eso no lo pueden sustituir rápidamente Canadá o lo puede restituir México. Pero lo malo es de que esta salida de Venezuela de ese mercado está haciendo que suba el precio del crudo. Fíjate que el West Texas ya está llegando a los $50 el barril. Entonces, ¿cómo nos va a afectar esto? Y si Estados Unidos, ¿por qué se lanza ese boomerang entonces? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas aquí, Pedro, que son importantes, ¿no? La primera es, Venezuela solía ser el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor exportador de petróleo en el mundo en 1970. Si se hubiese planteado en 1970 la posibilidad de que a Venezuela le hicieran sanciones, el petróleo se hubiese incrementado en 20, 30, 40% ese mismo día y una fuerte subida, hubiese habido un gran nerviosismo mundial. Aquí está planteado desde hace 2 semanas el tema de las sanciones y el petróleo no ha llegado a subir 10%, ha subido alrededor de $5, cuando la deuda venezolana ha caído 10 puntos. Casi un 25% te ha caído la deuda venezolana, en promedio un 20%, y el petróleo apenas te sube $5, que puede ser un poco menos del 10%. Entonces, es decir, estamos en una dualidad donde realmente el tema de sanciones, o que nos refleja que el tema de sanciones en un país puede afectar mucho a la deuda,
pero en el tema de petróleo hemos dejado de ser un jugador fundamental. Ya Venezuela no es lo que era en términos de un jugador principalísimo en los mercados petroleros mundiales. Ya Venezuela no es aquella que producía 4,5 millones de barriles en 1970. Hoy estamos por debajo, incluso reconocido por PDVSA, por debajo de los 2 millones de barriles de petróleo por día y cayendo de manera continua, sin prisa, pero sin pausa, sin que en Venezuela haya habido todavía sanciones. Nosotros tenemos una caída casi del 60% de nuestra producción petrolera, todo debido a la responsabilidad de este gobierno. Tenemos que ir a una pausa. Recuerden que nuestro hashtag hoy es #ConTodoYGrisanti y tenemos también para regreso una pregunta que se hace todo el mundo y sobre todo los inversionistas, no solamente nacionales, internacionales y muchos de los que tú asesoras. ¿Entrará Venezuela en un default? ¿Entraremos en un impago de bonos? Ya regresamos con más para usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Tenemos a Alejandro Grisanti, economista, ecoanalítica, ecoanalítica, y el hashtag que estamos utilizando hoy es Con Todo y Grisanti para que nos escriban. Dejamos unos temas pendientes, vamos a hablar del default, pero primero el tema creo que es más álgido del día de hoy, más polémico, fue al mediodía. Bloomberg publicó lo que dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobando sanciones contra el presidente de Venezuela, cosa que nunca había ocurrido en la historia del país. Y dice, la información la dio a conocer el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien detalló que todos los activos del mandatario sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados. Yo dudo que el presidente Maduro tenga bienes ni activos allá, pero de todos modos, ¿qué significa esto? También se prohíbe a personal estadounidense dentro y fuera de Venezuela tener contacto con el mandatario venezolano. O sea, ni siquiera un embajador puede hablar. Y también el pasado 26 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas para los otros 13 funcionarios. Si quieren ampliar esta información, que lean la página de globovision.com. Alejandro. Sí, mira, Pedro, un poco lo que te decía, lo que se evita es contacto con la persona. O sea, no se puede negociar, no se puede firmar ningún contrato y no se puede prácticamente ver o intercambiar intereses con un presidente. Yo creo que aquí no se ha entendido la magnitud de lo que esto puede representar. Como bien dijiste, a lo mejor si Maduro ha sido cuidadoso, muy posiblemente no tenga ningún tipo de bienes en el extranjero, pero el que se evite todo contacto con él, toda injerencia, y no solo con él, sino como dije anteriormente, con los 13 funcionarios anteriores, y acordémonos también que hubo 8 ante estos 13. Ya estamos hablando de 22 funcionarios venezolanos que en tres sesiones de sanciones han sido afectados, ¿no? Entonces, esto realmente va a menoscabar la operatividad de PDVSA, les ha sido prácticamente imposible el conseguir nuevo financiamiento, había mucha desconfianza de parte de los mercados hacia el tema venezolano y por supuesto que todo esto lo que hace es incrementarlo. Claro, pero también vimos noticias ayer, por ejemplo, hablando de otras relaciones internacionales, Estados Unidos y Rusia, donde Rusia o Estados Unidos deciden sacar 750 funcionarios de ese país. Hoy vemos que Rusia habla de la constituyente, debe sentar las bases para una solución pacífica en Venezuela, pide Putin que no haya injerencia de otros países sobre lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Pero yo tengo una sensación, como que si fuéramos Ucrania, después de en la plena Segunda Guerra Mundial, donde estamos en medio de una negociación, se siente, se ve, ¿no? Efectivamente, al final no pueden intercambiar por cualquier otra posición del mundo y a mí la verdad que me aterra que estos dos imperios estén utilizando en su posicionamiento mundial, en su posicionamiento como potencia, el tema venezolano de esa manera. Yo creo que al final los más afectados de nuevo vamos a ser los venezolanos y como siempre y desafortunadamente los venezolanos que menos tienen son los que más sufren. Es así. Pero entonces, ¿tú crees que esto también va de alguna manera a afectar a lo que son el petróleo? Me dijiste que no, pero ha ido subiendo, está casi en $50 y ha subido, quizás descontando esta noticia que ya se dio sobre que la Asamblea Nacional Constituyente dio un paso adelante. Mira, generalmente, Pedro, cuando sube el petróleo, pasan dos cosas en Venezuela, ¿no? La primera es que baja el riesgo país porque te incrementa la capacidad de pago, eso no ha pasado. Hoy fue cierre de mes, por cierto. Hoy los bonos en promedio han perdido 10 puntos, en promedio todos los bonos venezolanos y de PDVSA, el petróleo ha subido 5. Entonces esa noticia buena de que subió el petróleo no ha afectado el tema del riesgo país, más bien ha incrementado la percepción de riesgo país. Otra cosa está pasando. Ha subido el precio petrolero y otra cosa que tendía a bajar cuando subía el petróleo, ¿qué era? El dólar.
No. El dólar solía bajar, subía el precio petrolero, el dólar solía bajar porque venían más dólares de afuera, iban a poder ofertar más dólares y por consiguiente el precio de ese bien que tienes más oferta suele bajar. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 días? Has tenido una depreciación casi del 20% del innombrable, de ese dólar que todos sabemos en cuánto está, pero no se puede nombrar. Entonces, has tenido una disparada del dólar muy fuerte, tenemos una crisis de confianza sumamente fuerte, hay una crisis de confianza tanto internacional, que te lo mide la deuda, como nacional, que te lo está midiendo el precio del dólar. Entonces, toda Venezuela o los diferentes indicadores económicos de Venezuela le están diciendo al gobierno, epa, por aquí no es, te estás equivocando. Esta no es la ruta que tú debes seguir. Esta no es la ruta que te trae inversión, que te trae confianza, que te genera empleo, que te incrementa el poder adquisitivo de los venezolanos. Pero fíjate, el bono venezolano, por hablar uno del 2024, en mayo estaba a niveles de 65% de precio y bajó a 45%, es decir, perdió un tercio de su valor. Riesgo País está casi en 3.000 puntos. ¿Qué significa riesgo país? Porque mucha gente piensa que es una percepción, inclusive he leído periodistas que dicen, esa es la percepción que tiene JP Morgan. No, es una medida matemática. Que si un bono parecido del 2024 en los Estados Unidos paga 5% y el riesgo país Venezuela es 30%, Venezuela está pagando 30% por una prima por riesgo. Eso es lo que vale. Invertir en un bono que hasta Standard & Poor's bajó CC menos, quiere decir que está como un junk bond, bono chatarra. Eso no nos está afectando. Vamos directo a un default. Mira, Pedro, yo desafortunadamente creo que sí, creo que ante la amenaza de sanciones, la voluntad de pago del gobierno se va a resquebrajar. Este viernes hay un pago de 250 millones del Venezuela 31. En agosto hay que pagar 700 millones de dólares. Perdón, solo ¿tienen en la agosto. caja? ¿Tienen la caja? Mira, yo creo que sí tienen la caja. Porque tienen todavía capacidad de maniobra, eso sí. Bueno, han venido ahorcando a todo el sector privado, han venido restringiendo todos los dólares a todo el mundo, han venido cayendo muy fuerte las importaciones para hacer los pagos de deuda. Pero ahorita la pregunta ante un escenario de sanciones, ante un escenario donde ya te sancionaron a tu presidente, donde ya sancionaron al CFO, donde el Estados Unidos viene incrementando y viene de manera gradual pero creciente poniéndole más presión al gobierno, yo creo que el gobierno va a volver a debatir esta semana si paga o no paga. O sea, ¿por qué no acogerse al periodo de gracia? El primer paso de una cesación de pago es, tengo que pagar el viernes, yo digo, bueno, hay un periodo de gracia que me da hasta 30 días para pagar ese bono, es decir, yo tengo que pagar el 5 de agosto, puedo pagar hasta el 5 de septiembre, un poco a esperar a ver qué va a hacer el otro o qué va a hacer en este caso los Estados Unidos y la comunidad internacional con el tema de las sanciones. Sí, tenemos que ir a una pausa, regreso entonces vamos a hablar entonces cómo juegan también China, Rusia y hasta Cuba, pues en este escenario que se está planteando nuevo con sanciones a Venezuela y si esas sanciones van a llegar a PDVSA o solamente se van a quedar en sanciones personales. Regresamos aquí con Todi Grisanti en Con y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con y Pensini por Globovisión. Gracias por los tweets que están escribiéndonos. Denise Ruiz Guevara, saludos, excelente programa, claro y conciso, felicitaciones, saludos Denise y a toda tu familia. También están escribiendo algunas personas que están dando todo por el país y que acaba de anotar la receta que yo hago esas recetas para bajar un poco el estrés porque los temas que estamos tocando son muy duros y uno tiene que también respirar y poner las cosas en perspectiva. Porque mi padre siempre me decía, mira, si te angustia algo, anótalo en un papelito, después lo ves. Si te va a dar estrés, tú sabes que está en el papelito. Así que son escenarios que estamos planteando, hay que darles probabilidades y vamos a ver cuando nos llegue el agua al cuello, ahí veremos, ¿verdad? No sé, sí, efectivamente, y siempre el mensaje al final que hemos dado en Ecoanalítica es que los países no se acaban, la capacidad de rebote de Venezuela es muy grande, muy fuerte, muy rápida, lo hemos vivido antes, en promedio después de los 5 años una fuerte contracción, la economía casi duplica, sus términos de producto y eso es algo de lo que hemos escrito en Ecoanalítica también. Entonces, a pesar de que estamos pasando un muy mal momento, sí quiero decir, y lo hemos comentado siempre, la capacidad de volver a crear, de volver a crecer, de volver a atraer inversiones, crear empleo y recuperar poder adquisitivo, generalmente en Venezuela es muy, muy rápida. ¿Hay posibilidad de que estos sancionados, incluyendo el presidente, puedan salirse de esas sanciones? ¿Cuál sería el camino? Mira, efectivamente las sanciones no son
por siempre. Yo creo que un tema muy claro que está aquí, muchas de las sanciones, por ejemplo, de temas de violación de derechos humanos, en la medida que se colabore para restituir los derechos humanos, para restablecer el tema de derechos humanos, esas sanciones podrían salir. Siempre puedes tener terceros países adicional a esto, a que entren en una negociación, en un conflicto entre dos países que a lo mejor un tercero le dio sanciones. Bueno, puede venir otro país, llámese España, llámese Uruguay, llámese Panamá, que ofrezcan su territorio como territorios neutrales para poder realmente salir del problema en que se está viviendo y que se pueda restituir la democracia lo antes posible. En esas negociaciones que se llevaron previamente, hasta el sábado creo, teníamos un facilitador que hasta el sábado creo que se fue a Madrid, que es Zapatero. ¿Qué se logró? Porque teníamos entendido que se había llegado hasta algún punto y después se echó todo para atrás y siguieron adelante con esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, ahí yo creo que Zapatero ha hecho una labor de intentar ser mediadora. A veces el gobierno o gente seguidora del gobierno lo ha criticado, a veces la oposición lo critica, lo cual debe ser entonces que está haciendo su labor. Yo creo que Zapatero ha sido relativamente...